Mi nombre es Guillermo Blanco, yo vengo de Paraguay, de la capital Asunción. La organización donde trabajo se llama Decidamos. Decidamos es una organización no gubernamental que está hace aproximadamente 25 años en Paraguay trabajando todo lo que tenga que ver con democracia y todo lo que tenga que ver con el ejercicio de las elecciones, ¿verdad? Arranca Decidamos luego de la caída de la dictadura, sobre todo a ese ejercicio de cómo votar a la ciudadanía. Entonces Decidamos tiene como un bagaje y años de expertise en relación a todo lo que tenga que ver con las elecciones. Observación, conteos paralelos, inclusive boca de urna desde la organización desde la sociedad civil, digamos. Decidamos forma parte de un conglomerado que se llama Acuerdo de Lima, ya hace varios años, donde justamente la función de las organizaciones es trabajar un poco en el campo de las elecciones y puntualmente sobre las observaciones electorales a nivel latinoamericano, Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, por ahí, yo estoy hace 8 años en Decidamos trabajando. Nuestros ejes de trabajo son varios. Uno es todo lo que tenga que ver con la calidad de la democracia. También hay otros ejes donde se trabaja género, donde se trabaja todo lo que tenga que ver con protección social, pero específicamente yo estoy en todo lo que tenga que ver con calidad democrática. Sobre todo hace un par de años, porque es una actividad fundamental para las naciones. El hecho de elegir a un candidato, elegir a una autoridad, es fundamental para el proceso democrático de nuestras naciones, sobre todo en mi país, que es más o menos joven en cuestiones de democracia. Aproximadamente, o sea, en el 89 cae un proceso dictatorial y ahí arranca el proceso democrático. O sea, no tenemos 30 años. Entonces, en ese ejercicio democrático es fundamental el hecho de elegir a una autoridad, y Ecuador forma parte de ese historial democrático que tiene mayor e importante. Inclusive hay cosas que iniciaron dentro de Ecuador, como son las votaciones para personas con discapacidad, ese tipo de cosas donde también se van replicando de manera pequeña, pero se está empezando a replicar eso en otros países. Por ejemplo, la de Paraguay, que empezó hace unos años también con esa iniciativa. Entonces, por ahí va mi motivación, ¿verdad? Ver ese aspecto positivo de las elecciones dentro del fortalecimiento de las democracias. Fortalece desde el punto de vista, como habíamos visto el día de hoy, esa apertura hacia afuera es importante porque es una mirada de alguien totalmente ajena a lo interno, que se podría sumar y podría sumar cosas positivas dentro de este proceso electoral, ¿verdad? Porque muchas veces, inclusive dentro de mi país, la observación interna no es lo mismo que la observación externa, ¿no es cierto? O sea, esa cuestión extra, que es esa mirada desde lo afuera, suma a la hora de seguir potenciando o seguir implementando cosas o políticas públicas referente a lo que tenga que ver con las elecciones, ¿verdad? O sea, esa mirada totalmente ajena, yo creo que suma a las elecciones nacionales. Sobre todo lo que tenga que ver con la apertura de las elecciones es fundamental para dar inicio. Y otro dato importante es todo lo que tenga que ver con el financiamiento a los partidos políticos, de dónde vienen
ese dinero que es usado para las elecciones. Por ahí ese interés es de la organización, en particular también de conocer cuáles son las legislaciones actuales aquí en Ecuador, que un poco que hablen de ese tema. Para mí eso es fundamental. Desde Decidamos lo que vemos es sobre todo un acercamiento a la gente, ¿verdad? Es un acercamiento desde sus vivencias. Decidamos trabaja desde las bases con organizaciones muy pequeñas y locales como comisiones de iglesias, donde se trabaja ese ejercicio de votar desde una comisión de padres de una institución hasta capacitar a miembros de mesa a nivel nacional. Entonces ahí está la clave, el trabajo de hormiga desde abajo, ¿verdad? Esa es la clave fundamental, y vemos eso como un desafío también para la participación ciudadana, sobre todo en un grupo como los jóvenes, donde hay una mayor apatía en todo lo que tenga que ver con las elecciones y con lo político. Entonces ese trabajo es un desafío cada vez más importante de llegada a ese ciudadano, de esa ciudadana que necesita informarse y necesita elegir.